De niños, pocas cosas despertaban tanto la imaginación como la idea de encontrar un pasadizo secreto. Quizá fue por todas esas historias que leíamos. Para algunos, esa fascinación nunca desaparece. Crecen persiguiendo esa misma sensación, convirtiéndose en exploradores que hacen descubrimientos asombrosos, justo como los de este video. Estos son 20 pasadizos secretos increíbles que existen en la vida real. El Área 51 es una instalación clasificada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ubicada cerca del lago Groom, en el sur de Nevada, dentro del campo de pruebas y entrenamiento de Nevada. Aunque ha estado en operación desde principios de la década de 1950, su existencia solo fue reconocida oficialmente en un documento desclasificado de la CIA, que se publicó en el año 2013. La base ha estado ligada por mucho tiempo a las pruebas de aviones experimentales, incluyendo programas que involucraron al U-2 y al SR-71. La fascinación del público por el Área 51 se disparó en 1989, cuando un hombre llamado Bob Lazar afirmó que había trabajado en un sitio cercano llamado S4. Él aseguró que el gobierno estaba estudiando tecnología extraterrestre, afirmaciones que nunca se han comprobado, pero que ayudaron a consolidar el lugar del sitio en la cultura de la conspiración. La instalación está supervigilada con sensores de movimiento, cámaras de vigilancia y guardias armados, a quienes a menudo se les llama los tipos de camuflaje. Se cree que este personal son contratistas privados que no responden preguntas y hacen cumplir reglas muy estrictas de no pasar, con advertencias de que el uso de fuerza letal está autorizado. Las imágenes satelitales a veces han revelado características extrañas en el terreno, alimentando la especulación sobre túneles subterráneos y entradas secretas, aunque nada de esto ha sido confirmado oficialmente. Pero el Área 51 no es el único lugar con secretos bajo tierra. ¿Qué pasaría si todo un ejército hubiera vivido, luchado y desaparecido bajo tierra durante una de las guerras más feroces de la historia? Vamos con el siguiente. Bajo Vietnam se encuentra una red de túneles que se extiende por más de 250 kilómetros, y la sección más famosa está cerca de la ciudad Ho Chi Minh. Construidos y ampliados por el Viet Cong, los túneles de Cu Chi jugaron un papel clave durante la Guerra de Vietnam, especialmente durante la ofensiva del Tet, a principios de 1968. Estos túneles eran mucho más que simples escondites. Formaban un sistema subterráneo de centros de mando, rutas de comunicación, almacenes de suministros, hospitales, cocinas y viviendas. Esto permitía a las fuerzas del Viet Cong atacar por sorpresa y desaparecer bajo tierra, dándoles una ventaja estratégica en la guerra de guerrillas. Las condiciones adentro eran extremas. Había muy poco aire, la comida y el agua escaseaban, y enfermedades como la malaria se propagaban rápidamente. Los soldados se enfrentaban a plagas de serpientes, escorpiones, insectos y ratas, además de la amenaza constante de que los túneles se derrumbaran o fueran descubiertos. Hoy en día, partes de los túneles de Cu Chi se conservan como un sitio histórico, ofreciendo una mirada a las estrategias subterráneas y la resistencia que definieron una de las fases más desafiantes de la guerra del siglo XX. Y mientras que los túneles de Cu Chi fueron diseñados para la guerra, algunos túneles modernos se construyen para un tipo de conflicto totalmente diferente, uno que se libra en las sombras y a través de las fronteras. El tráfico de drogas entre México y Estados Unidos ha llevado a los traficantes a desarrollar métodos de transporte clandestinos. En lugar de arriesgarse a ser detectados en los cruces fronterizos, algunos han llevado sus operaciones bajo tierra. Uno de los túneles transfronterizos más avanzados jamás descubiertos se encontró en abril de 2020 y se extendía desde Tijuana, Baja California, México, hasta una bodega en la zona de Otay Mesa en San Diego, California. El túnel medía aproximadamente 1,744 pies, o sea, como 530 metros,
y fue diseñado con una sofisticación técnica impresionante. Contaba con una vía de riel, un sistema de ventilación completo, paredes reforzadas y suministro de electricidad y oxígeno. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, el túnel aún no estaba en uso activo cuando lo descubrieron, pero su diseño indicaba claramente que estaba destinado al contrabando de drogas a gran escala. Las autoridades confiscaron materiales de construcción y confirmaron que el túnel probablemente estaba destinado al movimiento de mercancías de alto valor. La estructura sigue siendo uno de los túneles de contrabando más elaborados que se han encontrado en la frontera entre Estados Unidos y México. Pero el uso de túneles secretos no se detuvo en las selvas de Vietnam. Décadas antes, otro régimen construyó una fortaleza oculta en los bosques de Europa, una que ni siquiera los complots de asesinato pudieron penetrar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler operó uno de sus principales cuarteles militares en los bosques del noreste de Polonia. Conocido como la Guarida del Lobo, o Wolfschanze en alemán, fue construido en 1940 cerca del pueblo de Kentschin, que en ese entonces se llamaba Rastenburg. El sitio entró en funcionamiento en junio de 1941, justo antes del lanzamiento de la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética. Con una superficie de unos 6.5 kilómetros cuadrados, el complejo incluía más de 80 estructuras reforzadas, junto con búnkeres subterráneos y sistemas de túneles diseñados para proteger a los líderes nazis de ataques aéreos e intentos de asesinato. Hitler pasó más de 800 días en este lugar, convirtiéndolo en su centro de mando más utilizado. Cabe destacar que la Guarida del Lobo fue el lugar del fallido intento de asesinato del 20 de julio de 1944 por Klaus von Stauffenberg. Cuando las fuerzas soviéticas avanzaron en enero de 1945, las tropas alemanas en retirada destruyeron gran parte del complejo. Hoy en día, muchos de los búnkeres en ruinas siguen en pie, revelando la escala de la planificación militar nazi y el papel que la infraestructura subterránea secreta jugó en la guerra. Dejando a un lado la estrategia militar, ¿qué pasa cuando las mentes maestras del crimen usan tácticas subterráneas similares para desaparecer de las prisiones más seguras del mundo? Antes de continuar, les quiero pedir un favor especial de 10 segundos a todos los que me escuchan. Si me pueden echar la mano, solo activen la campanita de notificaciones y píquenle a ese botón de suscribirse. Significa muchísimo para nosotros. De verdad apoya a este canal. Y si hacen eso por mí, les prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para que este programa sea aún mejor para ustedes. ¿Sale? Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, fue arrestado en Guatemala en 1993 y extraditado a México, donde fue encarcelado en Puente Grande, una prisión de máxima seguridad cerca de Guadalajara. A pesar de estar tras las rejas, vivía con lujos, con informes de comidas privadas, visitas de mujeres y control sobre el personal de la prisión. Para el año 2000, un nuevo liderazgo y cambios en las leyes de extradición de México aumentaron el riesgo de que lo enviaran a los Estados Unidos. El 19 de enero de 2001, Guzmán se escapó, supuestamente escondido en un carrito de lavandería que un trabajador empujó hacia afuera. Volvió a liderar el cártel de Sinaloa. Fue recapturado en febrero de 2014 en Mazatlán, pero en julio de 2015 se escapó de nuevo, esta vez del penal del Altiplano a través de un túnel de más de 1,5 kilómetros de largo. El pasadizo tenía iluminación, ventilación y una motocicleta modificada sobre rieles que conectaba su celda con una casa cercana. En enero de 2016 fue recapturado. Un año después, México lo extraditó a los Estados Unidos. Ahora cumple una sentencia de cadena perpetua en la prisión federal de máxima seguridad en Florence, Colorado. Si los capos de la droga tenían túneles de escape, ¿qué hay de los papas? Durante siglos, el Vaticano tuvo su propia ruta de emergencia,
escondida a plena vista sobre las calles de Roma. El Pasetto di Borgo es un pasadizo fortificado construido en el año 1277, bajo el papado de Nicolás III. Se extiende por unos 800 metros, o aproximadamente 2.600 pies, conectando la ciudad del Vaticano con el Castillo de Sant'Angelo en Roma. Escondido sobre las calles del distrito de Borgo, sirvió como una ruta de escape vital para los papas en tiempos de crisis. En 1494, el Papa Alejandro VI usó el corredor para huir cuando Carlos VIII de Francia invadió Roma. Aunque lo llamaban Carlos el Afable, su avance militar representaba una seria amenaza. Más tarde, en 1527, el Papa Clemente VII escapó por el mismo pasadizo durante el saqueo de Roma. Las tropas leales al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, invadieron la ciudad, y casi toda la Guardia Suiza fue aniquilada defendiendo al Papa, muchos de ellos en las escalinatas de la Basílica de San Pedro. Originalmente construido para protección, el Pasetto sigue siendo un poderoso recordatorio de la peligrosa historia que rodea al papado y de la arquitectura oculta diseñada para asegurar la supervivencia en el corazón de Roma. ¿Cómo crees que el Pasetto di Borgo influyó en la supervivencia de los papas durante épocas tan peligrosas? ¿Crees que los líderes modernos confiarían en rutas ocultas similares en tiempos de crisis? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas nazis ocuparon gran parte de Europa y asesinaron a unos 6 millones de judíos. En Ámsterdam, Ana Frank y su familia se escondieron para escapar de la persecución. A los 13 años, Ana se mudó con sus padres, su hermana y otras 4 personas a un anexo secreto oculto detrás de un librero móvil en el negocio de su padre, Otto Frank, en la calle Prinsengracht. Vivieron en silencio durante más de 2 años. Durante ese tiempo, Ana llevó un diario que capturó la vida cotidiana, el miedo y la esperanza dentro del anexo. En agosto de 1944, el grupo fue descubierto por la Gestapo y deportado. Ana y su hermana Margot fallecieron en Bergen-Belsen a principios de 1945. Otto Frank fue el único sobreviviente. Después de la guerra, Otto regresó a Ámsterdam y recibió el diario de Ana de manos de Miep Gies, una de las personas que había ayudado a esconder al grupo. El diario se publicó por primera vez en 1947 y se ha convertido en uno de los relatos personales más importantes del Holocausto. Hoy, el anexo secreto se conserva como parte del Museo de la Casa de Ana Frank en Ámsterdam, donde se exhibe su diario original y la entrada oculta aún permanece. La Fortaleza Real de Najac, ubicada en la región de Aveyron, en el sur de Francia, fue construida en 1253 bajo el mandato de Alfonso de Poitiers, hermano del rey Luis IX. Estratégicamente situada en una cresta rocosa sobre el río Aveyron, jugó un papel clave en el control de la zona durante los siglos XIII y XIV, particularmente durante los periodos de agitación que siguieron a la Cruzada Albigense y hasta la Guerra de los 100 Años. Entre sus características más notables, se encuentra un pasadizo secreto construido dentro de los gruesos muros de piedra. Este corredor secreto conecta la torre principal, o torre del homenaje, con la capilla, permitiendo un movimiento discreto entre los dos espacios, especialmente en tiempos de asedio. Refleja el doble propósito de la fortaleza, un lugar tanto de mando militar como de observancia religiosa. Hoy en día, la fortaleza sigue siendo uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura militar medieval en Francia, con saeteras originales, un raro puente levadizo de un solo arco y vistas panorámicas que resaltan su ubicación estratégica. ¿Crees que ya lo hemos visto todo? Entonces dirige tu mirada a Egipto, donde uno de los monumentos más antiguos del mundo todavía podría guardar secretos en las profundidades de la arena. La Gran Esfinge de Giza ha fascinado a los arqueólogos durante generaciones,
Ahora, el interés ha resurgido con la confirmación de 3 túneles secretos dentro del monumento. Lo que hay adentro sigue siendo un misterio, pero algunos especulan que podrían conducir al legendario Salón de los Registros, un antiguo archivo vinculado a civilizaciones perdidas. Aunque ninguna evidencia ha probado su existencia, la idea sigue intrigando a los investigadores. Informes documentados proporcionan algunos detalles. En 1937, el ingeniero francés Émile Baraisse descubrió un túnel durante trabajos de restauración. Otro, en el lado norte, pudo haber servido para fines rituales o de mantenimiento. El tercero fue registrado a principios del siglo XIX por el explorador italiano Giovanni Battista Caviglia, quien excavó partes de la Esfinge. A pesar de que no se han encontrado cámaras, la presencia de estos túneles mantiene vivo el misterio. Con tanto aún por explorar debajo de la Esfinge, sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la historia, atrayendo la atención no solo de los académicos, sino de cualquiera que se sienta cautivado por lo que aún podría yacer oculto bajo la arena. En toda Inglaterra, muchas fincas que datan de hace siglos fueron construidas con pasadizos secretos. Estos túneles ocultos, especialmente comunes entre los siglos XVII y XIX, permitían al personal de la casa moverse entre las habitaciones sin ser vistos, preservando la rígida etiqueta social de la época. Una historia muy compartida describe a un hombre que afirmó haber descubierto un sistema de túneles olvidado debajo de la histórica finca de su familia. Informó haber encontrado una caja fuerte oculta que contenía documentos antiguos que parecían remontarse a la historia temprana de la propiedad. Si bien los detalles específicos no están verificados y probablemente sean una anécdota, el relato refleja una realidad histórica más amplia. De hecho, dichos pasadizos eran una característica estándar en muchas casas aristocráticas, a menudo ocultos detrás de paneles de madera o construidos en los cimientos. Ofrecían no solo discreción, sino también rutas prácticas para la calefacción, la limpieza y la entrega de suministros en casas grandes. Aunque esta historia en particular no se puede confirmar, subraya cómo la arquitectura de siglos pasados sigue sorprendiendo, revelando espacios ocultos donde la historia perdura fuera de la vista. Cuando la ley empujó el alcohol a las sombras, la élite de Estados Unidos encontró formas creativas de mantener la fiesta, detrás de paredes falsas e interruptores ocultos. Durante la ley seca, la producción y venta de alcohol estaban prohibidas en todo Estados Unidos. Sin embargo, en 1929, el Club 21 abrió en el número 21 de la calle 52 Oeste, en Manhattan, desafiando las restricciones federales con estilo y discreción. Fundado por Jack Kriendler y Charlie Burns, el club atendía a una clientela poderosa y dependía de una arquitectura secreta para mantenerse un paso por delante de la ley. El edificio estaba equipado con espacios de almacenamiento ocultos, puertas giratorias, conductos secretos y paredes diseñadas para enmascarar la presencia de alcohol. Estas características permitían al personal ocultar o deshacerse rápidamente del licor durante las redadas de los agentes federales. En el corazón de todo esto había una bodega de vinos oculta, ingeniosamente escondida detrás de una pared de ladrillos falsos y a la que se accedía mediante una palanca disfrazada en un perchero. Con el tiempo, la bodega llegó a albergar colecciones privadas de figuras influyentes, incluidos los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford. Aunque el Club 21 cerró sus puertas en 2020, sigue siendo uno de los ejemplos más icónicos de Nueva York, del ingenio y el diseño de pasadizos secretos de la era de la ley seca. ¿Qué te parecen las medidas secretas que usó el Club 21 para mantener el alcohol oculto durante la ley seca? ¿Crees que tácticas similares podrían funcionar hoy? ¿O ya estamos muy lejos de esa época? Cuéntanos en los comentarios. Herman Webster Mudgett, mejor conocido como H. H. Holmes, fue uno de los criminales más notorios del siglo XIX.
A finales de la década de 1880, se mudó a Chicago y construyó una estructura de 2 pisos en el barrio de Englewood, que combinaba tiendas con apartamentos en la planta alta. Para no pagarles a los trabajadores, cambiaba de contratistas a mitad del proyecto, pero la construcción continuaba. Los lugareños apodaron al edificio El Castillo. Para 1891, Holmes anunciaba alojamiento y trabajo para mujeres jóvenes y afirmaba que buscaba esposa. Muchas de las que respondieron desaparecieron. Antes de la Feria Mundial de Chicago en 1893, añadió un 3er piso y abrió el edificio como hotel. Los visitantes de la feria que se registraban a menudo desaparecían. Tras su arresto en 1894, las autoridades descubrieron que el 2º piso era un laberinto de pasadizos secretos, paredes falsas, trampillas y más de 30 habitaciones sin ventanas. Unos montacargas llevaban a un sótano lleno de un crematorio, una mesa de disección, cubas de ácido y otros artefactos. La prensa lo llamó el Castillo del Asesinato. Holmes fue sentenciado. El edificio sufrió un incendio en 1895 y fue demolido en 1938. Si el castillo de Holmes era aterrador, las puertas ocultas de Austria ofrecen todo lo contrario. Un escape tranquilo a las cámaras de estudio secretas de emperadores y eruditos. El Salón de Estado dentro de la Biblioteca Nacional de Austria en Viena es una de las bibliotecas arquitectónicamente más impresionantes del mundo. Encargada por el emperador Carlos VI y construida entre los años 1723 y 1726. Fue diseñada por el arquitecto de la corte Johann Bernhard Fischer von Erlach y completada por su hijo Joseph Emanuel Fischer von Erlach. El gran salón consta de 2 grandes salas unidas bajo una cúpula central y está ricamente adornado con frescos del pintor Daniel Gran, detalles dorados, estatuas de mármol y más de 200.000 volúmenes encuadernados en piel. Pero más allá de su impresionante diseño, la biblioteca guarda un secreto menos conocido. Varios de los imponentes libreros son en realidad puertas ingeniosamente disfrazadas que se abren para revelar salas de lectura ocultas. Estos espacios de estudio privados se conocen como cámaras de las estrellas, llamadas así por los sutiles símbolos de estrellas marcados en los lomos de ciertos libros guardados en ellas. Incluso hoy, estas salas secretas siguen siendo parte del diseño de la biblioteca, preservando la mezcla de secretismo, erudición y poder imperial que definió la era de los Habsburgo. El río Éufrates nace en el este de Turquía y fluye a través de Siria e Irak, antes de unirse al Tigris, en el Shatt al-Arab, y desembocar en el Golfo Pérsico. Junto con el Tigris, fue vital para el surgimiento de la civilización mesopotámica, sustentando importantes ciudades antiguas como Ur y Babilonia durante la Edad del Bronce. Con el tiempo, el Éufrates se ha convertido en fuente tanto de leyenda como de preocupación. Algunos textos religiosos hablan de su sequía como una señal de eventos apocalípticos. Científicamente, las severas sequías de los últimos años, incluida la de 2022, han provocado que los niveles del agua bajen drásticamente, dejando al descubierto ruinas sumergidas durante mucho tiempo en toda la región. Una afirmación viral sugirió que un túnel debajo del Éufrates fue revelado durante la sequía, posiblemente vinculado a la antigua Babilonia, y que dataría del 3er milenio antes de Cristo. Sin embargo, ninguna autoridad arqueológica ha confirmado tal hallazgo. Mitos similares sobre pasajes subterráneos en Babilonia persisten, pero nunca se ha verificado ninguna evidencia física. Pero mientras algunos túneles conducen a leyendas antiguas, una estructura moderna nos lleva hacia el futuro, diseñada para preservar la vida misma bajo capas de hielo y piedra. En lo profundo de una montaña en la remota isla de Spitsbergen, parte del archipiélago noruego de Svalbard, se encuentra una de las instalaciones más seguras y estratégicamente importantes de la Tierra, la bóveda global de semillas de Svalbard.
Inaugurada oficialmente el 26 de febrero de 2008, esta estructura subterránea fue creada como una salvaguarda mundial para la biodiversidad agrícola. Su misión es proteger las variedades de semillas cruciales para el suministro de alimentos del mundo de amenazas como la guerra, los desastres naturales, las enfermedades y los riesgos relacionados con el clima. Financiada en su totalidad por el gobierno de Noruega con un costo de construcción de aproximadamente $8.8 millones. La instalación es gestionada en colaboración con el Crop Trust y Nordgen, el Centro de Recursos Genéticos Nórdicos. La bóveda de semillas almacena copias de seguridad de más de 1.750 bancos de germoplasma de todo el mundo, lo que la convierte en la instalación de almacenamiento de semillas más grande y diversa del planeta. Los depósitos son gratuitos para las instituciones y no se aceptan semillas genéticamente modificadas. Todas las semillas deben almacenarse en condiciones idénticas, mantenidas a menos 18 grados Celsius, en paquetes sellados al vacío dentro de cámaras con bajo nivel de oxígeno, para garantizar su conservación a largo plazo. En 1953, después de que se firmara el Acuerdo de Armisticio de Corea entre Corea del Norte, China y el Comando de las Naciones Unidas, se estableció una zona desmilitarizada a lo largo del paralelo 38 Norte. Con una extensión de unos 250 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho, esta zona fuertemente fortificada separa a Corea del Norte de Corea del Sur. La zona desmilitarizada está prohibida para los civiles. Solo el personal militar y diplomático de alto rango tiene acceso. El área de seguridad conjunta en Panmunjom es donde se llevan a cabo las reuniones entre ambos lados, aunque las tensiones siguen siendo altas, con varios incidentes mortales reportados a lo largo de los años. A ambos lados de la zona desmilitarizada, se construyeron aldeas de la paz, Daeseong-dong en el sur y Kijong-dong en el norte, en la década de 1950 para mostrar la fuerza y prosperidad nacional. Estas aldeas fueron diseñadas como exhibiciones simbólicas para impresionar al otro lado, aunque permanecen en gran parte deshabitadas y más enfocadas en las apariencias públicas que en las condiciones de vida reales. Hoy, la zona desmilitarizada sigue siendo un símbolo de división, con las aldeas de la paz actuando como representaciones visuales de la rivalidad continua entre las dos naciones. ¿Cuál crees que es el verdadero propósito de las aldeas de la paz a lo largo de la zona desmilitarizada? ¿Sirven como verdaderos símbolos de prosperidad o son solo una forma estratégica de guerra psicológica? Dinos qué piensas en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. Muammar Gaddafi gobernó Libia durante más de 40 años, con su principal base de poder ubicada en Bab al-Azizia, un complejo fuertemente fortificado en Trípoli. En agosto de 2011, durante la Guerra Civil Libia, las fuerzas rebeldes capturaron el complejo, atrayendo la atención mundial sobre lo que había debajo. Justo antes de su muerte en octubre de 2011, cerca de Sirte, Gaddafi y algunos miembros de su familia huyeron. Los investigadores revelaron más tarde que su escape probablemente fue posible, gracias a una extensa red de túneles y búnkeres subterráneos debajo del complejo. A medida que el régimen caía, este sistema secreto fue expuesto al público por primera vez. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue una escotilla en el suelo que conducía a un vasto laberinto subterráneo. Los túneles se extendían por partes de Trípoli, conectando pequeñas habitaciones y sinuosos corredores que se ramificaban en múltiples direcciones. Más que un simple refugio, parecía ser una red de escape a gran escala diseñada para el secreto y la supervivencia. La exposición de esta infraestructura oculta le dio al mundo un raro vistazo de cómo operaba el poder, en silencio y en las profundidades de la tierra. Pero no todas las historias de escape pertenecen a dictadores. Algunas son de prisioneros de guerra que desafiaron las probabilidades en un lugar donde ni siquiera 6 túneles fueron suficientes, hasta que lo fueron.
El castillo de Colditz, ubicado en Sajonia, Alemania, sirvió como un campo de prisioneros de guerra de alta seguridad durante la Segunda Guerra Mundial. Conocido oficialmente como Oflag 4C, albergaba a oficiales aliados considerados con mayor probabilidad de escapar. Desde 1939 hasta 1945, solo 32 personas lograron escapar con éxito, a pesar de los frecuentes intentos. Los gruesos muros de piedra del castillo y su posición elevada hacían que escapar fuera casi imposible. Sin embargo, el ingenio floreció bajo tierra. En un momento dado, 6 túneles estaban siendo cavados simultáneamente por diferentes grupos nacionales. Pero sin coordinación, los esfuerzos a menudo chocaban, y algunos túneles se derrumbaban o se cruzaban sin querer. Para solucionar esto, los prisioneros crearon un comité de escape organizado, uniendo a oficiales británicos, franceses, holandeses y polacos, para coordinar los planes y reducir las interferencias. Gracias a esta colaboración, 2 intentos de escape a través de los túneles tuvieron éxito. Debajo del castillo de Nottingham se encuentra una vasta red de túneles y cuevas de arenisca hechos por el hombre, algunos con más de 1000 años de antigüedad. Hoy en día, estos pasadizos solo son accesibles a través de visitas guiadas, pero alguna vez jugaron un papel crucial en la historia del castillo. Los visitantes descienden casi 300 escalones para llegar a áreas que alguna vez se usaron como cárceles medievales, donde los prisioneros eran retenidos en cámaras oscuras, estrechas y sin aire. Estas celdas subterráneas formaban parte de la seguridad del castillo durante periodos de conflicto y agitación. Los túneles también permitían el movimiento secreto. Pasadizos ocultos como el agujero de Mortimer proporcionaban un acceso alternativo para entrar y salir del castillo, especialmente durante el arresto de Roger Mortimer en el año 1330. Además de estos usos secretos y de castigo, algunos espacios cumplían funciones más prácticas. El vino se almacenaba en bodegas naturalmente frescas a unos 14 grados Celsius. Otras cámaras pudieron haber funcionado como capillas, alfarerías u hornos. Nuestra última parada nos lleva más allá de la estrategia, el crimen o el refugio, hacia lo espiritual. ¿Podría la entrada al inframundo yacer todavía enterrada bajo una iglesia colonial? No te vayas. En el año 1674, un fraile dominico español llamado Francisco de Burgoa escribió sobre un laberinto subterráneo debajo de Mitla, un importante sitio ceremonial en lo que hoy es Oaxaca, México. Según su relato, los antiguos zapotecas creían que este sitio servía como una puerta de entrada al inframundo. Durante siglos, sus escritos fueron considerados más un mito que un hecho. Sin embargo, estudios no invasivos recientes que utilizaron georradar y escaneo electromagnético, liderados por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, han confirmado la existencia de una gran estructura subterránea debajo del sitio. Conocido como el Templo de Liobaa, que significa lugar de descanso. Este complejo consta de múltiples cámaras y pasadizos sellados debajo de la iglesia de San Pablo, una iglesia católica del siglo XVI, construida directamente sobre la plataforma del templo prehispánico original. La iglesia fue construida por los colonizadores españoles como parte de los esfuerzos para suprimir las prácticas religiosas indígenas. Sin embargo, debajo de sus cimientos, los restos del sistema de creencias zapoteca permanecen, ocultos, pero no perdidos. Si te gustó el video de hoy, por favor, déjanos un like y no te olvides de suscribirte al canal. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Espero que te encante este contenido. Comenta aquí abajo qué tema te gustaría que tratáramos en el canal. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.